La conversación es con el doctor Alex Ramírez, egresado de la Universidad del Quindío, internista y endocrinólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por su trabajo permanente en los grupos de manejo de los pacientes obesos, se ha convertido en un referente en la ciudad. Doctor Alex, es un privilegio tenerlo junto a los otros colegas que han querido honrar la memoria del doctor Pablo Robles Vergara de este curso de educación continua que trata de reflejar sus principios pedagógicos. Bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Un saludo a todos los que nos están viendo y en primera instancia quisiera resaltar que el privilegio es mío, poder participar en un homenaje de este tipo, de índole académica, en honor al doctor Pablo Robles, que como todos bien sabemos contribuyó de manera significativa en la región al desarrollo de las especialidades crónicas, específicamente medicina interna, doctor. Para mí es realmente el privilegio. Muchas gracias, Alex. Bueno, empecemos. Mira, en el seguimiento de pacientes en programas de riesgo cardiovascular, es frecuente que además de la hipertensión arterial, la dislipidemia, el sedentarismo, los pacientes tengan sobrepeso u obesidad. ¿Qué le recomiendas al médico general como un primer acercamiento y manejo de esta comorbilidad tan importante? ¿Y qué criterios tener en cuenta para remitirlo a un programa de manejo de la obesidad? Perfecto, doctor. Entonces, lo primero es resaltar que el médico de atención primaria es realmente el colega que está de cara al gran escenario y al gran panorama de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Digamos que con algunos datos epidemiológicos puntuales podemos ver cómo se desborda de la atención de especialidades y subespecialidades. Es realmente el colega de atención primaria que tiene la primera respuesta y la primera responsabilidad. Estamos hablando hoy por hoy que en el mundo son cerca de 700 millones de personas con obesidad y con sobrepeso hasta 2.000 millones, ¿sí? Y esto asociado a una mortalidad de 4 millones. Eso básicamente ha incrementado de manera sustancial en las últimas 4 décadas. Más o menos 8 veces se ha incrementado dicha prevalencia. Y para nuestro país específicamente, tenemos unos datos de 56.4% de la población con exceso de peso, de los cuales el 18.7% del total de la población con obesidad. ¿Por qué menciono esos números? Porque eso nos encuadra en el proceso que el primer abordaje definitivamente es del médico de atención primaria. Y el primer paso para que el colega de atención primaria nos aporte sus conocimientos y evalúe y genere terapéutica de cara al paciente con sobrepeso y la obesidad es generar una sensibilización y un reconocimiento de la obesidad como una enfermedad nosológicamente independiente. Hasta hace algunas décadas se consideraba que la obesidad simplemente era un factor de riesgo para condiciones cardiovasculares específicas, para enfermedad cardiovascular. Pero hoy por hoy sabemos que eso va más allá. El solo hecho de tener obesidad independiente de factores de riesgo cardiovasculares compromete, la vida de manera significativa en nuestros pacientes. Entonces, el primer paso y la primera recomendación es que nuestros colegas se sensibilicen de la existencia con esos números que evaluamos, de reconocer la obesidad como una enfermedad que es susceptible de diagnosticar y de ofrecer una terapia. Digamos que desde el punto de vista diagnóstico inicial tenemos el estándar, digamos, más aceptado, más estandarizado, valga la redundancia, como es el índice de masa corporal. Pero así como estandarizado, podemos aducir que también es impreciso, porque el índice de masa corporal nos puede clasificar el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso, obesidad 1, 2, 3 y según otras clasificaciones, superobesidad y superobesidad, pero no nos habla del contenido del tejido adiposo, del contenido del tejido muscular. Por eso, bajo otros criterios diagnósticos, bajo otros métodos, podríamos hablar de composición corporal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo abordaje. Primero diagnostiquemos. ¿Y con qué diagnosticamos? Con el índice de masa corporal, para empezar. Algunos casos requerirán de esos métodos diagnósticos que les acabo de mencionar, pero en términos generales, con que hagamos el índice de masa corporal, ya estamos haciendo una aproximación inicial. Y el tercer punto que quisiera resaltar de cara al abordaje en la atención primaria es la forma en que se aborda el tema con el paciente. Muchas veces vemos cómo, y de hecho los estudios, hay un estudio bien bonito realizado hace 5 años en Estados Unidos, en el marco de la búsqueda por el sistema de salud se habían
pacientes con diagnóstico de obesidad y que del total de los pacientes con obesidad, cuántos tenían diagnóstico en su historia clínica o anclado al sistema de salud. Y lo que se encontró en Estados Unidos con un registro muy fidedigno fue que tan solo el 5% de los pacientes tenían diagnóstico. Y una de las barreras para crear ese diagnóstico es que el clínico no aborda el problema, ¿sí? Ve de pronto el diagnóstico de obesidad, pero no le dice al paciente si hay necesidad de hacer algo al respecto. Entonces es simple, decirle al colega de atención primaria que le pregunte al paciente. Le dice, en nuestra evaluación encontramos que usted tiene un poco más de peso del que debería tener. ¿Quiere usted hablar al respecto? Y con eso se abre una puerta bien importante para poder generar interacción en ese sentido. Yo podría decir, doctor, que ese es como el abordaje inicial y muy puntual de lo que sería de atención primaria. De pronto me mencionaba en una segunda parte de la pregunta que en qué momento remitirlo podría ser, ¿no? Exactamente, a un programa bien establecido, muy sistemático. De acuerdo. Entonces, ahí hay un reto interesante y lo primero que deberíamos es ubicarnos en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestra región. Y dependiendo del lugar en donde estemos trabajando, primero validar si existen esos programas, por ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy en cualquier tipo, cualquier aseguradora o cualquier ambiente académico, cualquier ambiente hospitalario, acercarse a los colegas y saber qué hay en el medio. ¿Qué está de cara, por ejemplo, al aseguramiento? ¿Cómo se está abordando? Si hay unos centros de referencia específicos. Y cada centro de referencia puede tener unos criterios de remisión. Usualmente, o lo que más nos reporta la literatura, es que por el nivel y por los números que les comentaba ahora del sobrepeso y la obesidad, quisiéramos que los pacientes que fuesen remitidos fueran los de mayor compromiso. En ese orden de ideas, muy probablemente los pacientes con obesidad grado 2 o con obesidad grado 1 más comorbilidades serían el primer grupo de riesgo para remitir a un programa de manejo interdisciplinario. Pero les resalto que todos los programas tienen, digamos, unos criterios de inclusión útiles para cada proceso y para cada escenario. Y en algunos elementos del aseguramiento o de la academia, según cuál sea el estado del paciente, digamos, se orienta hacia cualquiera de los escenarios. Perfecto. El médico general debe asegurarse de pronto de tener algunas evaluaciones de laboratorio fundamentales. No mencionaste de pronto el tomar la circunferencia abdominal. Ahora nos cuenta si es algo valioso dentro de lo que el médico de atención primaria debe hacer, pero frecuentemente ve uno que los médicos solicitan insulinemias, curvas de insulina, determinación de leptina y otros marcadores más. ¿Realmente justifica hacerlo? ¿Y cuándo estaría francamente indicado solicitarlas? De acuerdo, doctora. Es la oportunidad para resaltar que el principal, digamos, la piedra angular del proceso diagnóstico y terapéutico, todos sabemos, es la historia clínica. Y en el caso de sobrepeso y obesidad no escapamos de ese escenario. Es fundamental hacer una historia clínica muy orientada hacia el paciente con sobrepeso y obesidad y con una descripción cronológica bien importante. Eso, dentro de muchas cosas, nos permitirá discernir si el paciente tiene, por ejemplo, una etiología primaria o una etiología secundaria de su sobrepeso y obesidad. Entonces ahí entramos en el primer elemento y es que el abordaje integral amerita buscar causas clínicamente y después de esa búsqueda clínica de causas, hacer un screening, una tamización con paraclínicos. E igualmente consecuencias, es decir, si hay consecuencias específicas de la condición. Vamos a lo práctico. Si el paciente tiene una obesidad de larga data, ha tenido múltiples intervenciones, ya le han hecho estudios secundarios, no hay ninguna etiología, muy probablemente el paciente lo que tenga es una etiología primaria. Ahí nos orientaremos a buscar las consecuencias que ha tenido el sobrepeso y la obesidad a la fecha en ese paciente. Haríamos una evaluación metabólica integral, muy probablemente buscando un trastorno de metabolismo de los carbohidratos, un trastorno de lípidos, mirar cómo está la función renal, que digamos son los elementos recientes de mayor énfasis en el paciente con sobrepeso y obesidad, es el compromiso independiente de la función renal. Entonces, cada vez nos fijamos más en esa función renal. Mirar un perfil hepático, por lo menos con unas transaminasas, porque sabemos que las transaminasas elevadas nos pueden orientar a pensar en una NASH o un hígado graso, una esteatohepatitis de etiología gástrica. Entonces, esto es bien importante. En principio, si el paciente no tiene una etiología secundaria, nos vamos a hacer una evaluación metabólica integral. Obviamente, no desconociendo el criterio clínico.
¿cierto? Y en ese sentido resaltamos cuándo pensar en una etiología secundaria. Entonces, ¿cuándo pensar en una etiología secundaria? Uno, en obesidades muy extremas, por ejemplo. Segundo, cuando la evolución es dramáticamente acelerada. Un paciente que pesaba, por ejemplo, 75 kilos en diciembre y ya a la fecha en septiembre está en 104 kilos. Ahí hay algo raro, ¿cierto? Y si se nos asocia eso a un espectro de hipertensión arterial, por ejemplo, de un trastorno de metabolismo de los carbohidratos de reciente instauración, uno ya puede ir pensando entonces que se trata de un síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí hay que hacer un estudio de etiología secundaria. Pero aquí les quiero resaltar algo. La clínica es la que orienta a pensar en una etiología secundaria. Sin embargo, se han hecho múltiples estudios para evaluar si realizar de manera sistemática exámenes en busca de esas etiologías secundarias aumenta el volumen diagnóstico. Es decir, como si a todos los pacientes con sobrepeso o obesidad les hiciéramos somatomedina C, les hiciéramos cortisol en orina 24 horas, una prueba de supresión con dexametasona, a ver si realmente encontramos más etiología secundaria. Y la respuesta basada en la evidencia es no. Ni siquiera hay evidencia suficiente para solicitar exámenes tan básicos como una TSH si no hay una sospecha clínica. ¿De acuerdo? Sin embargo, exámenes con la TSH vemos que por muchas razones se podrían pedir, entonces digamos hay una justificación clínica. Pero hacer un perfil completo, un panel central, una somatomedina, una adrenocorticotrópica, realmente no tiene sentido. Y en ese mismo aspecto, en esa misma línea de pensamiento, sucede con los niveles de insulina y los niveles de leptina. La leptina, recordemos un poquitico, y es que cuando se hizo su descripción, digamos, era una hormona muy prometedora, porque se asumía que si se lograba hacer una modulación adecuada, el sobrepeso y la obesidad iba a desaparecer. Pero hoy por hoy sabemos que no es verdad. La leptina simplemente al medirse es un epifenómeno del sobrepeso y la obesidad. Entonces, casi que uno con el índice de masa corporal y un diagnóstico clínico puede inferir que el paciente tenga leptina elevada. Y eso no implica absolutamente nada. El hecho de que se tenga una leptina elevada no significa que haya una resistencia a la leptina, ¿cierto? Y que esa sea la causa del sobrepeso y la obesidad. Eso, desde el punto de vista conceptual, no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, no medimos de manera sistemática la leptina. Ahora, les dije que tiene reciente aparición, realmente desde 1994 más o menos que tenemos la leptina como en el marco y en el escenario del sobrepeso y la obesidad. ¿En qué casos muy específicos se debería hacer un estudio dirigido a la leptina? Cuando hay una causa secundaria específica en los receptores de leptina, pero eso es menos del 0.1% del total de la población con obesidad. Son causas monogénicas y secundarias de obesidad, pero de manera sistemática definitivamente no. Ni la leptina ni la insulina. La insulina, en ocasiones algunos colegas la utilizan como dentro del marco de la buscar resistencia a la insulina, pero resulta que cuando se hacen estudios en el tiempo, se determina cómo con el abordaje clínico y con las características antropométricas del paciente es suficiente para inferir una resistencia a la insulina. Intentar objetivizarla no ofrece, digamos, mayores ventajas, motivo por el cual tampoco de manera sistemática utilizamos insulinas ni pruebas de insulina con cargas específicas de glucosa. Ahora, si nos llega, pues hacemos un proceso de interpretación, pero realmente no hay necesidad de hacer estudios. En lugar de eso, de hacer estudios sistemáticos de etiologías secundarias, yo sí daría la cuñita de resaltar lo interesante de evaluar las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? Entonces ahí es algo bien interesante. Aprendamos a estudiar el hígado graso, por ejemplo. Si usted tiene una elevación de las transaminasas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué evaluación imaginológica puede generar una aproximación? ¿Cómo es el perfil metabólico que usted va a pedir? Por ejemplo. Segundo, resaltar el trastorno metabolismo de los carbohidratos es de alta prevalencia. Ustedes saben que hoy por hoy, más o menos, de los pacientes con diabetes tipo 2, el 75% tienen sobrepeso y obesidad. Y si bajo esa presunción resaltamos que el 50% de los pacientes con diabetes no saben que tienen diabetes, ahí se nos hace un match epidemiológico para estar muy pendientes del trastorno del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, hacer una búsqueda activa en ese sentido es mucho más valioso que hacer búsquedas de causas secundarias. Tercer elemento interesante, hipertensión arterial. Obviamente es un signo vital, todos lo medimos, pero estar muy atentos al comportamiento, sobre todo a las oscilaciones significativas que se pueden hacer a través del diagnóstico, por ejemplo, de un monitoreo de presión arterial.
Otro elemento interesante, dos más les voy a mencionar porque pues, obviamente serían muchos, ya sabemos que son casi 190 condiciones asociadas a sobrepeso y obesidad, pero quiero resaltarles dos más. Uno, lípidos. Ojo, todos sabemos que los lípidos son asintomáticos. Entonces, es al lugar hacer una búsqueda activa de un trastorno de los lípidos, de todas las características y de todo el espectro. Y el último que les quiero resaltar es uno que paradójicamente, teniendo unos niveles de prevalencia e incidencia tan altos, es uno de los que menos se buscan las complicaciones o en las comorbilidades asociadas a obesidad. Y es el síndrome de apnea del sueño. Síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Es súper importante. Y aquí hay una cuñita también, y es una cosa práctica que todos podemos hacer. Buscar en Google una escala, por ejemplo, Stop Bank, y le hace una escala con 5 preguntitas al paciente. Y ahí le dicen a uno si es leve, moderado o alto el riesgo de tenerla. Y si es alto el riesgo de tenerla, hágale la polisomnografía. Y usted bien sabe, doctor, que por ahí, por el diagnóstico de apnea del sueño, por ahí se nos van un poco de cosas. Hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, apnea del sueño, obesidad. Entonces yo creo que en lugar de estar buscando de manera desmedida y de manera sistemática las etiologías secundarias, hagamos más énfasis en esas consecuencias que tenemos derivadas del sobrepeso y la obesidad. Arritmia, ¿no? Fibrilación auricular. Bueno, Tal Alex. cual, tal cual. Mira, es muy frecuente que llega el paciente, reconoce su sobrepeso, su obesidad y te dice, mire, me han indicado que el ayuno intermitente es una recomendación que está bien reconocida para mantener el peso apropiado, para disminuir de peso. Realmente, ¿qué evidencia hay sobre la utilidad de esta estrategia y qué riesgos se tienen, ¿no? Puede considerarse un hábito saludable como podría ser esto en la época del Paleolítico. Es una estrategia exitosa en el manejo realmente del sobrepeso y de la obesidad, Alex. Listo, doctora. Hay varios elementos. Digamos, hay unos elementos históricos y unos elementos contemporáneos. En cuanto a los elementos contemporáneos, empecemos por ahí. Está de moda, como muchas cosas, pues, en el presunto manejo de sobrepeso y la obesidad, entonces se vuelve moda. Entonces ahora todo el mundo quiere hacer ayuno intermitente porque eso es bueno para el peso, ¿cierto? Pero ustedes bien saben y todos los colegas son conscientes que cuando todo sirve para todos es porque no es verdad, ¿cierto? La clave de esto es la individualización. Pero vamos al fundamento del por qué presuntamente el ayuno es útil. Hay algunos estudios, y de hecho los primeros estudios en ayuno son muy antiguos. Estoy hablando de más de 4 décadas atrás. ¿Cierto? En donde se asumía que el ayuno bajo ciertos procesos podría contribuir de manera significativa. Y el origen de eso es algo bien interesante y era algo que hacía Joslin hace más de 100 años, cuando no había insulina en el manejo de diabetes y mucho menos antidiabéticos. Entonces lo que hacían era una terapia médica nutricional, básicamente orientado a planes de alimentación específicos y dentro de esos elementos de ayuno, ¿cierto? Bajo esa presunción, se crean entonces hace más o menos 4 décadas algunas teorías y se comienza a buscar evidencia en ese sentido. ¿Qué se encuentra en algunos pacientes con algunas características específicas? Que sí puede haber una disminución de algunos perfiles bioquímicos inflamatorios, uno. Dos, que en algunos pacientes se puede asociar a la pérdida de peso y que obviamente como consecuencia de ello hay unos beneficios metabólicos importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando comienza a extrapolarse esa evidencia en subgrupos específicos a toda la población general, ahí es donde vienen las consecuencias, ¿cierto? Porque se abusa de esos conceptos que son verdades finalmente a medias y con todo el mundo comienza a tratarse el sobrepeso y la obesidad con ayuno y con ayuno intermitente, ¿cierto? Entonces, empezamos por ahí, es buscar cuál es la evidencia disponible de hecho. La evidencia a la fecha, podríamos, sobre la mayoría de ellos, es controversial. Alguna evidencia dice que sí, que definitivamente hay un beneficio contundente sobre el peso. Hay otra evidencia que dice que definitivamente no, que tiene que ver más con el déficit calórico, ¿cierto? Y sobre otra estandarización del manejo. Y hay otros que aducen que aumenta la mortalidad y hay otros que aducen que disminuye la mortalidad. Entonces, digamos, la evidencia a la fecha no se pone de acuerdo en algo. Si la pregunta puntual en ayuno intermitente orientado a la obesidad, la evidencia se inclina más a presentar un beneficio cuando el ayuno intermitente se asocia a un déficit calórico. Es decir, si yo cojo 2 grupos de pacientes y les pongo a los dos ayuno intermitente y a uno de ellos un déficit calórico,
El del déficit calórico con el ayuno intermitente pierde más peso que el otro. ¿Qué es lo que pasa en la práctica clínica? Porque estoy seguro que todos los colegas que nos están conectando acá hemos tenido pacientes que nos llegan, no, es que yo desde que tengo ayuno intermitente, esto me mejoró el peso, entonces es el ayuno intermitente. Claro, cuando uno interroga cuáles eran los hábitos de alimentación antes del ayuno intermitente, ve que hay un déficit calórico de 500, 700, 800 calorías. ¿Eso qué significa? Que el paciente no solo hizo ayuno intermitente, sino que es un déficit calórico, pero no fue consciente de ello. Listo, entonces el efecto sobre el peso es derivado del déficit calórico. Entonces, hay una publicación de este año, de hecho, con un rigor metodológico importante en una revista de alto impacto, que fue un ensayo clínico de asignación aleatoria en esos dos escenarios. Y demostró que el ayuno sí es bueno si usted le pone déficit calórico. Ahora, en eso yo quiero, y ahí le hago una cuñita, doctor, que es bien interesante. Una de las preguntas que a mí más frecuentemente me hacen en las conferencias, en las charlas, en los ambientes académicos es, bueno, entonces si el ayuno no es tan bueno, ¿cuál es la dieta ideal? ¿Cierto? Esa es, digamos que una pregunta pues muy repetitiva. Y la respuesta hoy uno la puede dar basado también en la evidencia. Hay un artículo clásico de New England de 2009, súper interesante. Y lo que hicieron fue coger 4 grupos de pacientes con sobrepeso y obesidad y les hicieron una distribución diferente de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? 4 distribuciones distintas y lo siguieron durante 2 años. Primer aspecto que les quiero resaltar de ese estudio, que las pérdidas fueron superiores al 25%, lo cual bajo otro estudio, por ejemplo, de moléculas de medicamentos, eso es inconcebible, ¿cierto? Uno ya no lo sigue leyendo porque hubo mucha pérdida. Pero en sobrepeso, obesidad, esos son los que tenemos que leer, porque esa es la realidad. Esa es la realidad de la adherencia en el paciente con esa modulación. Se hizo el seguimiento durante 2 años. Y entre los 4 grupos, el máximo delta, la máxima diferencia de peso fue 0.5 kilos. Es decir, cualquiera de los planes de alimentación al final del día, a los 24 meses, no tiene diferencia uno sobre otro. Sí, que a veces cuando es muy baja la carga de carbohidrato, el paciente pierde más rápido. Sí, pero a los 24 meses, perdón, igualito, ¿cierto? Entonces, al final, y el estudio es bien interesante porque va acompañado de editoriales, de análisis, al final, digamos, unas conclusiones más interesantes es que no es el tipo de plan de alimentación que usted lleva a cabo, es la adherencia, es la educación, es el acompañamiento y el mantenimiento del mismo lo que realmente hace que se encuentren resultados clínicos significativos. ¿Por qué le traigo a colación ese estudio que es un clásico? Por algo contundente y es, si a mí el paciente que me llega haciendo ayuno intermitente lo está haciendo bien, no va en detrimento de su salud y es una estrategia para instaurar un déficit calórico y se facilita para sus hábitos, válido, ¿cierto? Para ese paciente en esas condiciones con un seguimiento es válido hacerlo. Lo que no es válido es salir a decir que todo mundo ayuno intermitente, por lo que usted decía, doctor, ahora, y es que el ayuno también tiene unos riesgos, ¿cierto? Entonces, pacientes, por ejemplo, en el marco de sobrepeso, obesidad con diabetes, con algunos medicamentos, es prudente no hacer dietas cetogénicas, por ejemplo, o no entrar en ayuno tan prolongado, porque eso puede producir efectos adversos. Entonces, en esos pacientes no llegan con efectos adversos derivados de un ayuno intermitente que hicieron sin un acompañamiento. Entonces, no está ni desde el punto de vista de satanizar el ayuno, pero tampoco creer pues que es la panacea y que eso es para todo mundo. Clave entonces la individualización y saber que a largo plazo el mantenimiento no va en cuál de los planes utilizar, es en qué se hace acompañado y educado en ese sentido. Perfecto, muy claro. Bueno, no queremos abusar de ti y creo que de pronto un tema que sí es indispensable tratar es que recientemente nos han sorprendido novedades sobre medicamentos efectivos en el manejo de obesidad y sobrepeso. ¿Nos puedes contar un poquito lo esencial sobre esto y sobre todo si el médico general puede manejar algunos de estos medicamentos o más bien esto es del tenor de los especialistas y de los programas integrales de manejo de obesidad? De acuerdo, doctor. Entonces, en el marco vamos a hacerlo un poco concreto porque como ven, hablo demasiado y me estoy abusando ahí del tiempo del doctor, entonces, entonces les voy a ir contando de manera muy puntual. Digamos que el primer parteaguas desde el punto de vista farmacológico está en 1999 con el Orlistat como la primera molécula o molécula pionera en el control de peso, ¿cierto?
que tiene un mecanismo de acción periférico, disminuye la absorción grasa y como consecuencia disminuye el peso de manera significativa. Pero de ahí en adelante, grandes desarrollos hay, pero en otra localización, sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, en el mundo a la fecha hay 5 medicamentos aprobados para regulación y control de peso. En Colombia, en nuestro país, contamos con aprobación de 2 de ellos. ¿Cuáles son los 5 aprobados en el mundo? Entonces tenemos Orlistat, tenemos fentermina, topiramato, naltrexona, bupropion, tenemos ya semaglutide aprobado en Estados Unidos por la FDA, por ejemplo, y tenemos liraglutida. Esos son los que hay en Estados Unidos y en algunos otros países, incluso de Europa. En Colombia contamos con 2 de ellos, Orlistat, la molécula pionera, y un medicamento que fue aprobado hace un par de años, que es liraglutida. Liraglutida, como semaglutida, son agonistas de receptores de GLP-1. Fueron explorados en la regulación de peso porque como consecuencia de la modulación de diabetes tipo 2 se encontró una pérdida de peso significativa. Entonces, hicieron estudios orientados con las dosis específicas a la regulación de peso. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese es el boom desde los mecanismos de acción, porque los efectos del bupropión, la fentermina, la naltrexona y el topiramato se conocen hace mucho más tiempo a nivel de modulación del sistema nervioso central. Estos agonistas de receptores de GLP-1 tienen un efecto dual, un efecto periférico por elementos de vaciamiento gástrico, por ejemplo, y elementos centrales por regulación de las líneas anorexigénicas y orexigénicas, buscando una pérdida sustancial de peso. Entonces, digamos que ese es hacia donde han apuntado, digamos, los nuevos medicamentos. Estos agonistas de receptores de GLP-1 tienen una respuesta muy interesante, ¿cierto? Con pérdidas categóricas de peso que en algunas ocasiones superan hasta el 15% del peso corporal. Datos que hasta hace algunos años eran impensables con medicamentos exclusivos, por ejemplo, como Orlistat. Pero hay un boom adicional, ¿cierto? Y son los biagonistas, ¿cierto? Los agonistas de GLP-1 con GIP también. Y dentro de eso, por nombrar una molécula que ya está aprobada pues en Estados Unidos, no la tenemos en Colombia ni como antidiabético ni como antiobesidad, y es tirzepatida, ¿cierto? ¿Por qué lo mencionamos? Porque es que eso sí es un real boom adicional a los otros, ¿cierto? Hemos encontrado entonces que en los estudios esenciales, en los estudios pivotales, hasta el 50% en unos grupos pierden hasta el 20% del peso corporal. Estamos hablando de encontrar con un manejo farmacológico los resultados que solo teníamos con manejos quirúrgicos de sobrepeso y obesidad, lo cual es súper interesante. ¿Esto en qué nos pone en el reto? En saber que si van a existir alternativas farmacológicas, tenemos que estar sensibilizados a la existencia de ellos en nuestro país y cómo abordarlo y cómo manejarlo. Entonces el doctor me decía ahora, entonces, bueno, ¿eso es de atención primaria o no es de atención primaria? Yo diría que lo primero es que todos tenemos que ser conscientes qué es lo que hay y qué es lo que no hay y cómo funciona, ¿cierto? Porque si de pronto los pacientes llegan al su especialista o al especialista y mandan el medicamento y el colega de atención primaria no lo conoce, pues entonces de pronto hasta lo suspende porque no considera que sea útil. Entonces todos debemos estar en la línea de sensibilizarnos al proceso. Los 2 aprobados en Colombia, también hay un escenario de realidades, ¿cierto? Entonces, si la aprobación es viable desde la atención primaria, según cuál sean los esquemas de manejo específicos, para adelante. Lo importante es que todos estemos sensibilizados a la existencia y a su uso. Eso hoy, pero yo de manera muy romántica visualizo que eso en el tiempo va a cambiar, ¿cierto? Y es que con una patología, con la prevalencia que empezamos mencionando, ¿cierto? Con una democratización de los medicamentos más adelante, con una disminución sustancial en el costo a través de los años, lo que va a pasar en 5 o 10 años es que todos los colegas vamos a estar entrenados en cómo manejar un paciente sobrepeso o obesidad, porque la obesidad y el sobrepeso no es para los internistas, no es para los endocrinólogos, no es para los cardiólogos, es para todos por los números que tenemos en niveles de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Se la rebocas. Alguna vez te vamos a seguir molestando para poder tocar otros temas más profundamente. Algunos mensajes finales, Ángeles. Claro que sí, doctor. Yo ahí me voy a tomar unos minutos para mencionar 3 cositas ahí puntuales. Lo primero, con lo que les empecé mencionando, la sensibilización. Por favor, todos estemos sensibilizados de la existencia del sobrepeso y la obesidad, que al frente tenemos pacientes que sufren con su peso. Entonces, lo primero es la sensibilización. Segundo, somos pioneros en la educación y la concientización de los pacientes. ¿Cierto? No ver un paciente con sobrepeso, obesidad y pasar por alto ese diagnóstico, no, abordémoslo, digámosle,
denos la oportunidad al paciente, decirle que nos dé la oportunidad de hablar del tema. Y si no, con el tiempo lo va abordando, pero es súper, súper, súper importante. De acuerdo. Y el tercer punto es, en esa concientización, en esa comprensión, la no estigmatización. Eso es fundamental. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que incluso digamos, la primera persona que genera estigmatización en un paciente con sobrepeso y obesidad es el mismo personal de la salud. Entonces, que nosotros no seamos parte de ese problema. No estigmaticemos, no creamos que el sobrepeso y la obesidad es resultado de una voluntad absoluta. Esos tres mensajes para mí serían los más importantes: sensibilización, conciencia del proceso y no estigmatización. Si logramos sembrar esa semilla, yo ya estoy seguro que todos los colegas van a estar pensando en un manejo integral del paciente con sobrepeso y obesidad desde diferentes esferas: cambios en estilo de vida, terapia médica nutricional, actividad física, acompañamiento desde la esfera mental y manejo farmacológico, como lo mencionábamos ahora. Muchísimas gracias. Contamos contigo para el futuro. Por favor, doctor, será un honor estar de nuevo por aquí con todos ustedes. Hasta luego, Felicidades. doctor, que esté muy bien.